Me convertí en el amigo con derechos de mi ex, hasta que conocí a su nuevo novio. No sé si esta historia va a interesarle a alguien más allá del morbo, pero necesito sacarla de mi cabeza. La tengo ahí desde hace años, como una anécdota mal archivada, que por alguna razón vuelve de vez en cuando, sobre todo cuando una vieja notificación aparece en mi celular con un nombre que ya no quiero leer. Me llamo Ronald, tengo 26 años ahora, pero esto empezó cuando tenía 20 y cursaba tercer semestre en la universidad. Estudiaba ingeniería de sistemas, pasaba mucho tiempo en el laboratorio y, como muchos otros en ese punto de la vida, estaba aprendiendo a lidiar con relaciones, deseo, rutina, y la idea de no lastimar a alguien mientras uno apenas está descubriendo quién demonios es. La chica en cuestión se llamaba Sofía. La conocí en una clase compartida, aunque ella era de otra facultad. Empezamos a salir casi sin darnos cuenta, con la típica intensidad universitaria que hace que parezca amor eterno cuando en realidad solo es necesidad compartida. Duramos poco más de un año. No fue una mala relación. Ella era divertida, muy directa, siempre tenía algo que decir. Pero con el tiempo me di cuenta de que no sentía por ella lo que debería sentir. No me refiero solo al enamoramiento, que va y viene, sino al deseo. La atracción. Dejé de buscarla como antes. Dejé de sentir esa ansiedad tonta por verla. Me volví más distante, y aunque ella se daba cuenta, no decía nada. Hasta que una tarde, en uno de esos pasillos vacíos entre clases, le dije que ya no quería seguir. ¿Hay otra? Me preguntó sin rodeos. No, le respondí, sincero. Solo creo que esto ya no va a ningún lado. Me miró un rato. No lloró. Solo respiró hondo y me dijo algo que no me esperaba. ¿Y si seguimos viéndonos, pero sin compromiso? No supe si hablaba en serio. La miré en silencio, esperando una sonrisa irónica, una risa nerviosa. Pero no hubo nada de eso. Estaba completamente en serio. ¿Me estás proponiendo ser amigos con derecho? Si ya no te gusto como novia, tal vez aún te gusto como algo más, me dijo, con una frialdad que me incomodó y me intrigó al mismo tiempo. Acepté. No sé por qué exactamente. Quizás por ego, quizás porque una parte de mí no quería cortar el lazo por completo. Al principio fue raro. Nos veíamos después de clases, compartíamos besos, a veces algo más. No había afecto, pero tampoco había resentimiento. Era una especie de vínculo reciclado que funcionaba solo en ese ecosistema universitario donde el tiempo es corto y la intensidad se disfraza de madurez. Pasaron algunas semanas así, hasta que una tarde, mientras salíamos de una cafetería del campus, ella me dijo que estaba saliendo con alguien más. No lo dijo con culpa, más bien como si se quitara un peso de encima. Se llama Santiago, me dijo. Es mayor que nosotros. Tiene un negocio propio. Y sí, es algo serio. La miré sin saber cómo reaccionar. Ella había iniciado una relación formal con alguien más, mientras seguía acostándose conmigo. ¿Y él sabe de esto? No. Y no lo sabrá. No te preocupes. No es su problema. Me reí. No sé si por incredulidad o por incomodidad. ¿Y tú crees que está bien? Lo nuestro no es una relación. Dijiste que no querías nada. Esto es parte de ese acuerdo, ¿no? No supe qué responder. Me sentí raro. No celoso, pero sí desplazado. Como si me hubieran convertido en una figura secundaria en una obra que alguna vez protagonicé. Pero lo dejé pasar. Tal vez por orgullo. Tal vez por esa necesidad estúpida de tener razón, aunque uno se esté equivocando en todo. Lo que nunca esperé fue que ella nos presentara. Un día cualquiera, después de clase, me escribió y me dijo, voy con Santiago al bar cerca del parque, ¿quieres pasar? No quiero que se sienta raro entre ustedes. No sabía si reírme o insultarla. Pero fui, por curiosidad, por orgullo, por algo que todavía no sabía nombrar. Santiago era todo lo que yo no era. Alto, ropa cara, barba arreglada, sonrisa ensayada. Un tipo seguro, que hablaba con tono de vendedor exitoso, que hablaba de inversiones y viajes mientras yo seguía tratando de conseguir una beca parcial. Me dio la mano con fuerza y me llamó bro. No parecía sospechar nada. O quizás sí, pero era lo suficientemente arrogante como para sentirse por encima de todo. Nos vimos varias veces más. Cafés, bares, reuniones donde yo me sentía como un adorno fuera de lugar. Y en secreto, Sofía seguía buscándome. Después de clases, en los pasillos, en mi habitación cuando sabía que mi compañero no estaba. Y yo, en lugar de frenarlo, seguía dejándome llevar. No sé en qué momento dejé de sentir culpa, pero sí sé en qué momento me volví frío. Un día, después de que Sofía se fue de mi habitación, me miré al espejo y no me reconocí. Me di cuenta de que ya no me importaba ella. Me importaba ganar. Ser el que tenía el control. Ser el que podía contar la historia sin parecer el tonto. Y ahí fue cuando empecé a salir con otras chicas. No para enamorarme. Solo para sentir que también tenía opciones. Que no era el único con el corazón a medias. Sofía lo notó. Me lo dijo una tarde. Estás distinto. ¿Y tú qué esperabas? Le dije. Tú tienes a tu novio, ¿no? No es lo mismo. No. Ahora yo también juego. No le gustó. Lo supe por cómo apretó la mandíbula, por cómo dejó de hablar durante unos minutos. Pero no dijo nada. Ella era así. Guardaba los celos como quien se traga veneno para no mostrar debilidad.
Santiago, en cambio, sí empezó a sospechar. Y ahí fue cuando todo se volvió un juego peligroso. Actualización 1. Después de la noche en que le dije a Sofía que yo también tenía opciones, algo en su actitud cambió. No de inmediato, no de forma abierta, pero sí perceptible. Se volvió más volátil. Había días en que me escribía con una intensidad absurda, casi como si estuviéramos saliendo otra vez. ¿Dónde estás? ¿Con quién? ¿Por qué no contestas? Y otros días en que pasaba horas sin responderme, solo para aparecer luego como si nada, con una sonrisa desarmante y la misma seguridad de siempre. A esas alturas, ya no me confundía. Entendí que ese vaivén era parte del trato que nunca hablamos. Nos usábamos. Y eso estaba bien, al menos para mí. Pero el verdadero problema empezó con Santiago. Hasta ese momento, yo había asumido que él no sospechaba nada, que era demasiado confiado o demasiado tonto para notar lo evidente. Después de todo, convivíamos en círculos pequeños. Si él sabía, lo disimulaba con maestría. Pero empecé a notar pequeños gestos. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Comentarios que parecían inocentes, pero cargaban algo detrás. Una noche, en una reunión en el departamento de uno de sus amigos, gente con dinero, de esos que estudian porque les sobra el tiempo, no porque necesiten un título, estábamos tomando algo en el balcón. Éramos solo 4 personas. Él, Sofía, yo y otro tipo que no recuerdo bien. Estábamos hablando de relaciones, medio en broma, medio en serio. Alguien preguntó si creíamos en la fidelidad. Todo el mundo engaña, dijo el otro tipo. La diferencia es quien lo confiesa. Santiago se rió. Tomó un trago, apoyó la copa en la baranda y dijo sin mirar a nadie en particular. A veces el que engaña no es el peor. A veces el peor es el que se hace el amigo. Yo no dije nada. Me limité a mirar las luces de los edificios. Sofía se tensó. Lo noté por cómo se le crispó el hombro. Nadie respondió. Cambiaron de tema al instante. Pero la semilla ya estaba plantada. Desde entonces, cada vez que coincidíamos, él me trataba con más frialdad. Nada evidente. Ninguna escena. Solo pequeños gestos. Un saludo sin contacto visual. Un tú otra vez por acá, en tono casual. Una copa servida a todos menos a mí, y luego el ofrecimiento tardío, como quien hace un favor. Sofía lo notó también. Un día me lo dijo, mientras nos vestíamos en mi habitación, luego de una de esas visitas que ya se sentían mecánicas. Santiago te está vigilando. ¿Te dijo algo? No. Pero me pregunta por ti. Mucho. Demasiado. Entonces corta con él. No seas idiota, me respondió. ¿Y qué ganaría con eso? Dignidad. Claridad. Paz mental. Tengo todo eso, dijo, sonriendo. Solo que repartido. Yo me reí, pero por dentro sabía que esto iba a explotar. No era sostenible. Ni sano. Y lo peor es que ya ni siquiera me importaba Sofía. Lo que me tenía enganchado era el juego. La adrenalina. El saber que él sospechaba, pero no podía probarlo. El estar siempre a una palabra, a una mirada de que todo se fuera al carajo. Y fue exactamente eso lo que pasó. Todo empezó con un mensaje que no era para mí. Un día, después de clases, estaba sentado en el patio central revisando el celular cuando me llegó una foto. Era de Sofía. Una selfie frente al espejo del baño de su facultad. No era provocativa. Solo una de esas fotos casuales que solía mandarme en tono juguetón. El problema fue que no estaba destinada a mí. Un minuto después, me llegó otro mensaje. Ignora la foto, no era para ti. No respondí. No hacía falta. Esa foto iba para Santiago. O quizás para otro. Ya ni siquiera lo sabía. Esa noche, no dormí. No por celos, sino por rabia. Me sentí ridículo. Usado. No por ella. Por mí mismo. Por haberme creído más inteligente. Por haber pensado que tenía el control. Al día siguiente, me juré que cortaría todo. Pero nunca me dio tiempo. Pasaron 3 días sin vernos. Ni mensajes. Nada. Pensé que ya estaba hecho, que ella también había asumido que el juego había terminado. Pero el sábado por la noche, mientras estaba en casa preparando algo para una entrega, tocaron la puerta. Era ella. ¿Qué haces aquí? Le pregunté, sin abrir del todo. ¿Podemos hablar? No creo que sea buena idea. Es urgente, Ron. La dejé pasar. Llevaba el rostro tenso, el maquillaje un poco corrido, como si hubiera estado llorando o simplemente no le importara cómo se veía. ¿Qué pasó? Santiago. Me hizo una escena. Me gritó. No me pegó, pero estuvo cerca. ¿Por qué? Encontró un mensaje viejo tuyo. No sé cómo. No me di cuenta que seguía ahí. Me preguntó que eras tú para mí. ¿Y qué le dijiste? Que eras un amigo de antes. Que no tenía nada contigo. Que no entendía por qué se ponía así. La miré sin decir nada. ¿Me creíste? Me preguntó, cruzando los brazos. No. Pero da igual. No, no da igual. ¿Y qué quieres ahora? ¿Venir aquí a esconderte? Quiero que me digas qué quieres tú, Ronald. Porque si esto sigue así, alguien va a salir herido. Y no quiero que seas tú. Me quedé en silencio.
No porque no supiera qué responder, sino porque sentí que por fin entendía que todo este tiempo fui el único que pensó que jugaba limpio. Yo ya salí herido, le dije. Solo que me hice el fuerte. Ella bajó la mirada. No lloró. No se disculpó. Solo asintió y se fue. Esa noche, Santiago me escribió. Fue la primera vez que me habló directamente por mensaje. Hablemos. Tú y yo. Sin ella. Mañana. En el café frente a la facultad. Su tono no dejaba espacio para evasivas. Y yo, como idiota, fui. Actualización 2. No tenía ningún motivo racional para ir al encuentro. Pude haber ignorado el mensaje. Pude haber bloqueado su número, hacer como que nunca pasó. Pero fui. Tal vez por orgullo. Tal vez porque ya estaba demasiado metido en el asunto como para fingir indiferencia. O tal vez, y esto lo pienso ahora, porque una parte de mí quería que alguien pusiera un punto final a todo esto, aunque fuera a los golpes. Llegué al café 10 minutos antes. No había mucha gente. Pedí un cortado y me senté en la mesa del fondo, de cara a la puerta. Lo vi llegar caminando con esa seguridad de siempre, con su chaqueta de cuero, lentes oscuros colgando del cuello, como si estuviera entrando a una sala de reuniones y no a una conversación incómoda. Se sentó sin saludar. No pidió nada. Te voy a hablar una sola vez, me dijo. Así que escúchame. Lo miré sin decir nada. Sé lo que está pasando. No soy estúpido. Llevo semanas aguantándome, observando, juntando piezas. Sofía me jura que no hay nada entre ustedes. Pero los ojos no mienten. Y las putas vibraciones tampoco. Tuve que morderme la lengua para no reírme con eso de las vibraciones. No lo hice por respeto, lo hice porque sabía que no había nada más peligroso que un tipo inseguro tratando de mantener la imagen de control. ¿Y qué quieres de mí? Le pregunté. Que te alejes. Que desaparezcas. No quiero más excusas. No quiero verte con ella. No quiero que le escribas, no quiero que la mires. Si de verdad no te importa, hizo una pausa, apoyó ambas manos sobre la mesa, entonces no te va a costar nada dejarla en paz. El problema es que sí me importa, le dije. Me importa haber sido el estúpido que creyó que esto podía mantenerse en silencio. Me importa que ella me haya usado. Y también me importa que vengas aquí a darme órdenes como si todo esto fuera culpa mía. Ahí fue cuando sus ojos cambiaron. ¿Así que la aceptas? Me dijo, tenso. ¿La relación? No fue una relación. Fue sexo. Porque mientras tú subías fotos con frases de amor, ella me escribía para verme después de clases. No sé por qué lo dije. No me enorgullece. Fue innecesario. Provocador. Pero ya no me interesaba mantener las formas. Él me había citado para marcar territorio, y yo no tenía ninguna intención de fingir que me quedaría callado. El puño llegó antes de que pudiera moverme. Directo a la boca. Sentí el sabor metálico de la sangre al instante. Me tambaleé hacia atrás, tiré la silla, el café cayó al piso. Nadie intervino al principio. Fue todo muy rápido. Él se levantó, me agarró de la camiseta, y me dijo entre dientes. La próxima vez que la busques, no va a ser solo la boca. Yo me zafé, empujándolo con el antebrazo, con una mezcla de rabia y dolor que ya no podía contener. Eres un idiota, le dije, limpiándome el labio. Y lo peor es que ella también lo sabe. Nos separaron dos tipos de local. Él se fue sin mirar atrás. Yo me quedé sentado, jadeando, con la camisa manchada y el labio partido. Me ofrecieron llamar a alguien. Dije que no. Caminé a casa solo. No quería ver a nadie. Ni hablar. No encendí el celular en 2 días. Cuando lo hice, tenía 4 mensajes de Sofía. Los leí sin emoción. Me enteré de lo que pasó. No quería que llegara a esto. No estoy justificándolo, pero tú lo provocaste. Necesito pensar. No quiero perderlos a los dos. Fue esa última línea la que me terminó de quebrar. No porque doliera, sino porque por fin entendí que ella nunca valoró mi tiempo. Solo me usó como válvula de escape, como plan alternativo, como recuerdo cómodo. Y yo lo permití. Me ofrecí voluntariamente a ese papel, porque mi ego confundió deseo con importancia, por comodidad, por pensar que yo era el que se salía con la suya y tenía absoluto control. El día que borré su contacto fue el primero que dormí de corrido en meses. A partir de ahí cambié. No de golpe, pero sí con firmeza. Me volví más cínico, más frío. Salía con chicas por inercia, por costumbre, por deseo inmediato. Nunca repetía. Nunca escribía después. No porque odiara a las mujeres, sino porque sentía que mientras menos entregara, menos iba a doler después. Me volví bueno para eso. Para desaparecer antes de que me notaran del todo. Mis amigos decían que me había vuelto mujeriego. Yo no los corregía. Era más fácil dejar que pensaran eso que explicarles que simplemente había dejado de confiar. No volví a saber nada de Sofía por un buen tiempo. Me concentré en terminar la carrera, en conseguir prácticas, en salir de ese ciclo que había convertido mis años universitarios en un drama digno de guión barato. Hasta que, claro, volvió. Pero eso, es otra historia. Actualización 3. La universidad quedó atrás. Conseguí trabajo poco después de graduarme, nada espectacular, pero suficiente para empezar a construirme lejos de todo aquello que me marcó.
Me fui a otra ciudad. Cambio de aire, de ritmo, de caras. Dejé de seguir a la gente que tenía alguna conexión con Sofía. No porque la odiara, sino porque ya no tenía espacio para ella en mi vida, ni siquiera en el recuerdo. Mi círculo social cambió por completo. Me concentré en crecer, en estabilizarme. Pasé por relaciones cortas, algunas con más intención que otras, pero ninguna que me moviera lo suficiente como para quedarme. Nunca volví a saber de ella, hasta que un día, años después, me llegó una solicitud de mensaje en Instagram. Era ella. No tenía su nombre de perfil, solo sus iniciales y una foto blanca y negra. Pero el mensaje era corto y claro. Hola, Ronald. No sé si este sigue siendo tu perfil, pero quería saber cómo estás. Lo dejé en visto durante 3 días. No por estrategia, solo porque no sabía cómo me hacía sentir. Y porque, honestamente, no me hacía sentir casi nada. Habían pasado más de 4 años desde la última vez que la vi. Sabía por conocidos que seguía con Santiago. Había visto, sin buscarlo, una foto suya en un estado de alguien más, una boda en un viñedo, ella vestida de blanco, él con traje gris y la misma expresión segura de siempre. El mensaje me llegó el día después de la boda. Sí, lo confirmé por la fecha del post que vi accidentalmente. Lo que me sorprendió no fue que me escribiera, sino el momento. Porque si me hubieras preguntado años antes, habría pensado que el día después de casarte es un buen momento para dejar todo lo viejo atrás, para cerrar los capítulos abiertos, para empezar de nuevo. Pero no. Ella eligió ese día para escribirme, como si necesitara asegurarse de que yo todavía estaba ahí, como si todavía quisiera tenerme orbitando alrededor de su vida. Me costó no caer en la tentación de contestar. Hubiera sido tan fácil. Un simple todo bien, gracias podría haber abierto la puerta. Y una parte de mí, la más dañada, incluso fantaseó con la idea de responder, de meterme una vez más en su caos. Pero no lo hice. Me acordé de lo que viví, de los días en que esperaba que me eligiera, de las veces que me dejé usar, de cómo terminé sangrando en una mesa de café por seguir jugando un juego que nunca fue mío. Así que no contesté. No le dije nada. Y cuando vi que volvió a escribir 2 días después con un me imagino que no quieres hablar, lo eliminé. Mensaje, perfil, todo. No por rencor, sino porque por fin entendí que hay cosas que no deben tener secuela, que no todo lo que fue importante tiene que mantenerse vivo, y que a veces, lo más sano que uno puede hacer con una historia que marcó su vida, es dejarla exactamente donde terminó. Desde entonces no volvió a escribirme. Sigo con mi vida, tranquila, estable. Todavía no tengo pareja formal, pero ya no salto de historia en historia como antes. Aprendí a estar solo sin que eso me incomode. Aprendí a reconocer lo que quiero, y también lo que no estoy dispuesto a tolerar. Sofía fue una experiencia. Intensa, confusa, inmadura, necesaria. Y como todas las experiencias que enseñan, dolió más de lo que debería. Pero una vez que sanó, dejó una marca clara. Yo no soy el tipo que se conforma con ser el plan B de nadie. Y si alguna vez lo fui, ya no lo soy más. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.